Muy buenos días, muchísimas gracias por continuar con nosotras en Sin embargo al aire. Les doy la bienvenida, mi nombre es Blanca Juárez y estamos en otro episodio de Usted, Yo y Otros como Yo. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que les interesa mucho, que lo han seguido pidiendo en los comentarios y tiene que ver con las Afores, con este proceso de ahorro, una serie de trámites y de decisiones que tenemos que ir tomando desde ya y que también quienes se acercan a la edad en la que podrán ya pedir su jubilación y luego su Afore, pues también están teniendo muchísimas dudas. Vamos a hablar hoy, pues si les parece, de los temas más básicos, que es una Afore, cómo hay que elegir una, pero sobre todo 3 errores que cometemos cuando las elegimos y luego pues también a lo largo de este proceso. Quédese con nosotras aquí en Sin embargo al aire porque vamos a hablar de esto. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con este tema y váyanme dejando también aquí sus preguntas y sus comentarios. Pues gracias por estar acá de nuevo. Saludos a Hilda Olin, también a El Pitcan, a todas las personas, Rafael, Andrés, muchísimas gracias, a todas las personas que siguen dejando sus comentarios de esto último que estaban mencionando nuestras compañeras en Café y Noticias, Perla Velázquez y Daniela Barragán. Muchos saludos a Metal, gracias por estar acá. Pues como les decía, este tema de las Afores, pues como sea, tenemos que pasar por él. Quizá para algunas personas puede ser más complicado, son muchos datos, a veces parece que son demasiados trámites también. Cuéntenos cómo ha estado siendo su experiencia en diferentes procesos. Las personas que estamos aquí viendo este programa y haciéndolo, pues estamos en diferentes procesos de nuestra vida y de nuestra vida laboral, así que son diferentes las experiencias. Como les decía, a lo mejor algunas personas ya están a punto de obtener su Afore, hay algunas otras quizá que apenas están comenzando su vida laboral y es muy importante que sepan que tienen derecho a un Afore. Así que, pues, si les parece, vamos a comenzar con lo más básico. ¿Qué es una Afore? Es una cuenta de ahorro, sí, pero ¿qué diferencia hay entre que yo ponga mi dinero? Habrá una cuenta de ahorro en un banco, pues ¿por qué no entonces mejor hacer eso? ¿Cuál es la diferencia entre una Afore? Entrevistamos para que nos cuente sobre esto, entrevistamos a Nieves Lanzagorta García. Ella es la vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo del Retiro, de la AMAFORE. Ella nos explica esto, vamos a escuchar lo que nos dice y regresamos enseguida. ¿Qué es una Afore? La verdad es que es una cuenta muy parecida a la que tenemos en el banco, pero con una un par de grandes diferencias. Una es que es una cuenta que, aunque está nuestro nombre y tenemos un estado de cuenta tal como el de la del banco, es una cuenta que, como está destinada al ahorro para la jubilación, tiene como regla que la totalidad de los recursos no la podrás retirar sino hasta que llegues a la edad de retiro. Hay formas de retirar parcialmente antes, pero el monto total es para la jubilación y no se puede disponer de él hasta que no llegues a la edad de jubilación. Esa es la primera gran diferencia. La segunda gran diferencia es que el dinero que se acumula ahí se invierte. Se mete en los mercados financieros de forma que obtenga los mayores rendimientos posibles, crezca y tengas más dinero cuando llegue el momento del retiro y por lo tanto tengas una mejor pensión o una mejor jubilación. Eso es básicamente la Afore. Y bueno, esto es lo que nos explica Nieves Lanzagorta García sobre qué es una Afore, cuál es la diferencia. En este caso, ese ahorro va creciendo
tiene que ir generando intereses y además se compone por la aportación de las personas trabajadoras, de las empresas y también del Estado. Eso hace que vaya creciendo también, que sea un mayor ahorro. Pero justo cuando menciono que son las empresas también quienes tienen que aportar, pues desafortunadamente muchas personas laboran en el sector informal o sus empresas no en los lugares de trabajo para el cual están laborando, pues no están cumpliendo con esta obligación. Entonces, ¿quiénes son las personas que pueden acceder a un Afore? En teoría, tendríamos que ser todas las personas trabajadoras. Sin embargo, la realidad es distinta y esto es lo que nos cuenta Nieves Lanzagorta. Todos los que tenemos un empleo formal que cotiza al IMSS o al ISSSTE, tenemos una cuenta Afore sin importar en qué régimen estamos. Tenemos desde julio de 1997 para el IMSS y desde enero del 2007 para el ISSSTE, todos los trabajadores tienen una cuenta Afore. ¿Qué pasa ahí? La empresa para la que trabajamos o el gobierno en el caso del ISSSTE hace una contribución a la seguridad social que incluye una cuota de ahorro para el retiro, un ahorro para el retiro que va a nuestra cuenta Afore. Ese dinero se deposita en la cuenta y se invierte, como platicábamos antes, eh, sin importar en qué régimen estés. ¿Cuál es la diferencia aquí? Es la contribución que se hacía antes al IMSS, antes de que existieran las Afores. Ese dinero se iba directamente al IMSS y ese dinero se usaba para pagar las pensiones de quienes estaban jubilados. Ahora lo que se hace es que se va a la cuenta, se invierte, se multiplica y cuando llega el momento del retiro, ese dinero es el que se va a usar para pagar nuestra pensión. Entonces, quienes están en la ley 73, la mayor parte de este dinero, sí hay unas subcuentas que se les van a entregar en el momento del retiro, se los van a entregar. Y lo que está en la cuenta de retiro y cesantía, se va a mandar al IMSS para que el IMSS use este dinero para pagar su pensión. Entonces, de alguna forma, sigue siendo tu dinero, pero es el dinero que se usa para pagar tu pensión, ¿no? Y en el caso de los que estamos en la ley 97, es decir, que empezamos a cotizar al IMSS después de julio del 97 o al ISSSTE después de enero del 2007, lo que hicieron, lo que va a suceder ahí es que esos recursos van a servir para pagar nuestra pensión en su totalidad, ¿no? Ya escogeremos al llegar el momento de la jubilación cómo queremos que nos lo entreguen. La opción es una renta vitalicia, que es contratar un seguro, que con lo que tienes vas con la aseguradora y le dices, oye, quiero contratar una renta vitalicia con este dinero y te hacen un cálculo de acuerdo a tu esperanza de vida y a lo que tienes ahorrado y te dicen, esto es lo que te vamos a dar mensualmente, vivas el tiempo que vivas. O la otra alternativa es que con la Afore programas un retiro programado y entonces la Afore te va a ir depositando mes con mes, retirando de tu cuenta poco a poco para que eso sea tu pensión. Igual va a haber otras subcuentas que te las van a entregar en una sola exhibición. Estoy leyendo acá sus comentarios. Muchísimas gracias por todo lo que nos están escribiendo. Son muchísimas dudas y si vamos a tratar de irlas desahogando poco a poco. Nos comenta acá José Guadalupe que él por error se afilió a Sura y que ahora quiere cambiarse, pero necesita una firma electrónica y datos biométricos y tiene que ir a una sucursal. Efectivamente, muchísimos de los trámites que solicitan pues tiene que ser presencial todavía y eso pues dificulta mucho porque en algunos casos a algunas personas les es difícil moverse y además sí tienen que dar muchas vueltas. Cuéntenos aquí si hay alguien que ya logró acceder a su Afore y todo el trajín que tuvo que pasar, cuánto tiempo le tomó poder acceder a su Afore. También nos dice Fermín Balmori, muchísimas gracias, dice que para cambiar de Afore se debe tener al menos un año de antigüedad y todo un expediente electrónico completo. Vamos a hablar justamente de esto un poquito más adelante. Saludos a José Valecillo, también a Miguel Ayala. Gracias a todas las personas que están aquí llegando. Y pues bueno,
Esto es lo que les señalaba ya Nieves Lanzagorta, quienes pueden tener una Afore y, como les decía, desafortunadamente todavía la seguridad social, que las Afores forman parte de la seguridad social, están muy ligadas al empleo y además al empleo formal. Y ahora todavía se considera una idea al menos digamos, en lo práctico, ¿no? En muchos, de alguna manera, en lo legal, se considera como trabajo formal, pues cuando las personas están siendo, a las personas se les inscribe en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE, en el caso de quienes trabajan para el Estado. Y ahí, pues por supuesto que hay muchísimos asegúnes, porque muchas personas están trabajando, lo están haciendo, están aportando para no solamente para su familia, sino para su sociedad, para el país, laborando para una empresa o para un pequeño negocio, y hay otras que están también trabajando al servicio del Estado y que al no tener una plaza o al ser consideradas como trabajadoras de confianza, a veces no les dan, no los inscriben al ISSSTE, y entonces pues eso afecta muchísimas áreas de su vida, como esta parte que es hacia el futuro, tener un fondo de ahorro. Así que, pues, eso es algo que definitivamente pasa. Sin embargo, también hay que recordar que quienes trabajan de manera independiente también, que a veces también se les considera como informales, lo cual no tendría por qué ser así, está la opción de que se inscriban al seguro de personas trabajadoras independientes del IMSS, y una de los beneficios, uno de los seguros que pueden obtener es ir teniendo un ahorro para el retiro, es decir, acceder a una Afore. Y ahora, como lo señaló también Nieves Lanzagorta, lo que nos dice es que todo este dinero que aportamos pues va generando intereses. Hay muchas dudas de esto, y dudas, me parece a mí, que son dudas fundadas, que lo que la experiencia nos ha dicho con las instituciones bancarias, con quienes manejan el dinero, pues nos hace tener mucha desconfianza de cómo se está utilizando el dinero que vamos ahorrando, cómo lo están haciendo crecer, qué se hace con ese dinero, si realmente incluso algún día lo podremos llegar a ver. Sobre esto también le preguntamos cómo es esto, cómo se crece el dinero que se usa, que se va aportando a una Afore, qué es lo que hacen con él y cómo es que de verdad va generando intereses. Vamos a ver esto que nos dice y regresamos enseguida. Eso es muy chistoso, el término del jineteo. Tenemos esta tendencia a ser desconfiados, ¿no? A pensar, híjole, sí se estará dando buen uso, sí. Y creo que aquí hay que ser bien enfáticos en decir, el dinero ahí está bien invertido. Todos, la totalidad de los rendimientos que se obtienen, se integran a las cuentas de los trabajadores. No hay ningún rendimiento que se quede en alguien que no sea el trabajador dueño de los recursos. O sea, el rendimiento se paga íntegro. Eso por una parte. Lo que sucedía justamente antes era que las empresas pagaban esta cuota de seguridad social, esta cuota de retiro, y el dinero se entregaba al gobierno y el gobierno lo administraba como quería y lo repartía. Y por ejemplo, hubo mucho tiempo en el que las cuotas que se entregaban para pagar contribuciones de retiro eran mucho más altas que las necesidades de pago de pensiones. Y se debió haber creado una reserva actuarial justamente para cuando no hubiera más recursos, pero no había mucha forma de controlar esto. Y entonces se utilizaba el dinero para otras necesidades del gobierno en ese momento. Y justamente se decide, cuando se ve que va a llegar un momento en el que ya estamos, en el que las pensiones son una carga mucho más grande, que hay muchas personas jubiladas porque vivimos más años, eh, porque llegó un grupo muy grande de personas a la jubilación, y las contribuciones que se estaban haciendo ya no iban a alcanzar para pagar las pensiones. Entonces se decide justamente
hacer esta capitalización del sistema en el que todas las contribuciones se guardan, se etiquetan a nombre de quién las hizo o a nombre de quién se hicieron y se invierten para que crezcan y se garantiza que cualquier persona tenga al menos lo que contribuyó más sus rendimientos. Gracias por estos comentarios. Pregunta José Guadalupe Salas, ¿qué pasa con el dinero del Afore cuando una persona fallece? Acá también había otra pregunta parecida. Este dinero tiene que ser entregado a la familia, que a los deudos. También por eso es importante que cuando elijamos el Afore y que tengamos los papeles en regla, que elijamos quiénes van a ser las personas beneficiarias en caso de que nos llegue a suceder algo, que pues no podamos cobrar este dinero. Se tiene que entregar a las personas que hemos designado como las personas beneficiarias y en dado caso, pues a la familia, por supuesto a la familia directa, sobre todo si está el caso de que hay personas menores de edad, pues las hijas, los hijos, esto tiene que ser entregado. Sabemos que a veces es bastante complicado, les digo, de lo que yo he podido investigar, pues sí son trámites que a veces pueden parecer muy, muy engorrosos o lo son. Sin embargo, ese es parte de los derechos y también les vamos a ir comentando cuáles son los derechos de las personas que tenemos o que estamos, que nuestro dinero está en un Afore, derechos que nos corresponden a las personas trabajadoras, pero también a quienes hemos designado como beneficiarios. Y también por acá había un comentario, nos decían que pues es mejor que regrese el anterior esquema. Sí, muchísimas personas han señalado eso, que el esquema que se tenía antes pues era mucho mejor, y también eso lo hemos visto, sobre todo las generaciones que ya no tenemos muchísimos de los derechos que se lograron conquistar antes de que entrara este periodo neoliberal. Nos dice Patricia Sánchez, muchísimas gracias por su mensaje. Lo que hizo el neoliberalismo fue regalar a los privados el futuro de pensiones de los mexicanos. Efectivamente, y se ha podido ir, pues si no revirtiendo, al menos resarciendo algunos de los daños que se causaron en todas estas décadas. En el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se hicieron algunas reformas, que ya nos comenta al respecto más o menos de esto, nos dice Nieves Lanzagorta, y son reformas que lograron, primero, que se le pusiera un tope a las comisiones de las Afores, porque de verdad que podían poner las comisiones que se les antojara, y en un ejercicio comparativo con otros países resultaba ser que de verdad aquí eran las comisiones más altas que tenían. O sea, lo hemos visto también en otros casos de cómo los bancos aquí en México han ganado mucho más dinero que incluso en sus países de origen, donde tienen pues restricciones o regulaciones más justas, quizá, no solamente más estrictas, sino más justas. Y eso es lo que estaba pasando de entrada con las comisiones, que eran comisiones altísimas. Entonces, sí, parte de lo que se logró hacer en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue ponerle un tope a esas comisiones, bajarlas incluso, decirles, a ver, ¿qué les está pasando? No quieran aquí ustedes jubilarse también con nuestra jubilación. Y luego también se creó un esquema para que las empresas aporten más de manera gradual. Van a ir aportando más, sobre todo a quienes ganan menos, a quienes en el futuro, justamente porque están ganando muy poco, pues el ahorro que están acumulando va a ser menor, y a la larga, pues aunque parece que es una buena cantidad, pues en realidad con una esperanza de vida todavía más mayor, pero sin ya a lo mejor las fuerzas para seguir trabajando, y además pues en una idea de una justicia social, es decir, si ya trabajamos, ya estuvimos aportando para esta sociedad, lo justo es ahora
que venga un descanso, que venga otra etapa de nuestra vida y que podamos cosechar parte de ese trabajo que hicimos a lo largo de muchísimas décadas. Así que eso fue más o menos lo que se logró, pues como les decía, si no revertir, al menos resarcir algunos de estos daños que causó el neoliberalismo. Muchísimas gracias a todos estos comentarios. Nos pregunta Emilia González: si no tengo hijos, si solo hermanos o sobrinos, si se fallece, ¿qué pasa? ¿Se queda el Afore o el Seguro Social? Pues ahí tiene que designar personas beneficiarias, y en el caso del Afore, ahí a quien usted decida que se le tiene que entregar a esas personas. El caso de la seguridad social, de las pensiones, por ejemplo, es así, solamente son para el caso de cónyuges o para hijos o hijas. Ahí sí esa pensión ya no pasaría a manos de alguien más. Pues vamos a escuchar también ahora otra parte de lo que nos dice Nieves Lanzagorta, porque pues ok, ya sabemos todo esto, al final pues esto es en lo que estamos navegando. Tenemos ya este sistema de Afores. Hay muchísimas quejas, como ustedes lo han señalado, no es el sistema que quisiéramos para poder tener nuestro ahorro. Es lo que está en este momento. Entonces, ¿cómo navegar ahora con eso? ¿Qué es lo que hay que definir a la hora de escoger un Afore? Esto es, o sea, automático. Acuérdense que si no eligen un Afore de manera inmediata, de cualquier forma, entonces el sistema les manda a una. Hay, como lo señala Nieves Lanzagorta García, hay 10 administradoras para el ahorro de fondos para el retiro, que están pues supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro, la CONSAR, y por la Secretaría de Hacienda. También lo que ella nos dice es que podrían a lo mejor fijarse en 3 aspectos: el rendimiento histórico de cómo a la larga va a tener mejores intereses nuestro ahorro, también cuáles son las comisiones que están cobrando. Como les decía, se puso un tope porque sí, se estaban pasando de lanza, y pues también si tienen atención, incluso esos son aspectos que también hay que tomar en cuenta, como ya alguien aquí nos decía que tiene que hacer algunos trámites y que tiene que ir a la sucursal. Hay que también ver si nuestra Afore nos da servicios digitales o todo tiene que ser presencial. Todas esas cosas también hay que tomarlas en cuenta. Vamos a escuchar lo que nos dice ella sobre este tema de cómo escoger una Afore. Me gustaría decir, el sistema, justamente uno de los esquemas para proteger a nosotros los trabajadores y garantizar que tengamos el mejor rendimiento posible, las mejores inversiones posibles, y asegurar de alguna forma nuestro dinero y nuestros rendimientos, tener unos buenos rendimientos. Se decide hacer este esquema de competencia en el que existen varias administradoras, existen 10 Afores que te ofrecen sus servicios de administrarte tus recursos para la jubilación, invertirlos de la mejor forma posible para obtener el máximo, pues, el máximo llegado el momento, y además darte el mejor servicio. Entonces, ¿qué sucede aquí? Uno es, hay 10 Afores, pero además no cualquiera puede llegar y decir, yo ahora voy a hacer una Afore y te voy a ofrecer los servicios. O sea, esto es un sistema que está sumamente regulado, muy supervisado, requieres cumplir con una tremenda cantidad de requisitos y criterios para poder administrar una Afore, para poder tener una Afore, y por lo tanto hay una autoridad que es la CONSAR, y además la Secretaría de Hacienda junto con la CONSAR supervisan cada paso que dan las Afores. No hay nada que puedan hacer porque se les antojó, ¿no? Todo está bien claro en las reglas, bien supervisado, bien regulado, y se aseguran de que escojas la Afore que escojas, vas a tener
una cierta garantía de que tu dinero está bien administrado, de que vas a tener un buen rendimiento y que vas a tener un buen servicio. Entonces, ¿qué tienes que fijarte? Pues uno, que sea una de las 10 Afores que está autorizada, que tenga, que te dé un buen servicio. Yo creo que la clave es que te dé confianza, que sientas que quien te está asesorando te está tratando bien, te está ayudando, te está explicando tus dudas, porque hay muchas personas que no tienen claro bien cómo funciona, tienen muchas reservas, tienen muchas cosas. Y yo creo que es bien importante que te expliquen de la forma más transparente posible cómo está. Hay criterios como el rendimiento que han dado en el pasado, que creo que es útil. Existe dentro de los estados de cuenta, en la página de Consar, etcétera. Puedes ver las tablas de cómo se han comportado en rendimientos. Y aquí también me gustaría aclarar en la tabla de rendimientos que tú ves en el estado de cuenta con SAR, viene un porcentaje, pero ese porcentaje no es un dato que sea, es que tienes el 6%, 7% de rendimiento este año. No, no quiere decir eso. No es un dato que sea comparable con otros instrumentos de inversión, pero sí sirve para comparar cómo se ha dado el rendimiento entre las Afores para los últimos periodos, ¿no? Es una forma un cálculo que hace la autoridad para determinar cómo ha estado el comportamiento de las inversiones de cada administradora y rankearlas, digamos que organizarlas de mayor a menor, ¿no? Y eso es una buena referencia, pero quiero volver a insistir, eso es el rendimiento que dieron en el pasado, no necesariamente es el rendimiento que van a dar en el futuro. Es una buena guía, es una buena referencia, pero también vale la pena justo estar tranquila de que todas están supervisadas, todas invierten bien los recursos y entonces buscar qué es lo que tú prefieres. Hay afores que tienen sí, esquemas de servicio digital muy grandes y hay esquemas que tienen, hay afores que tienen más sucursales y entonces a lo mejor tú prefieres ir a la sucursal. Hay quien te está atendiendo y te está dando la mejor asesoría que crees. Perfecto, pues todo eso es muy valioso. Nada más aquí sí una recomendación. Quien te quiera decir, oye, es que si te cambias conmigo, yo te hago el retiro por desempleo. Oye, es que si te cambias conmigo, yo te voy a ayudar a sacar tu dinero del Infonavit, o yo qué sé. Ahí sí, el trámite, los trámites de retiro por desempleo, por ejemplo, son completamente gratuitos. Quien te esté pidiendo algo a cambio de tramitártelo, no te está tratando bien, ¿no? No te está dando un mejor trato. Entonces, lo mejor que puedes hacer es justamente decir, es lo que yo quiero, yo controlo. El trámite de retiro por desempleo, por ejemplo, es gratis y es súper sencillo. No necesitas cambiarte de Afore para hacerlo. En cualquier administrador lo vas a poder hacer. Sí, aguas con muchos de estos coyotes que andan cobrando por hacerles muchos trámites que no son gratuitos y que se pueden realizar, que los pueden hacer ustedes. Hay una página de la CONSAR en la que pues les guían y les también pueden ahí poner algunas las quejas que ustedes tengan. Muchísimas gracias, Emita. Juárez, que está en los controles, y ahí nos está poniendo la página precisamente de la CONSAR. Se les voy a poner en los comentarios aquí para que la puedan ver. Entran ahí a la CONSAR y esta es la página. Pueden presentar la queja en una unidad especializada de la Afore, en los canales de atención. Pueden hacer diferentes reclamos y la Conducef también les recibe estas quejas, les asesora, y también pues ante la CONSAR, que es la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, ahí también pueden pues ayudarse a que puedan realizar algunos de los trámites. Leí aquí un comentario, déjenme lo encuentro, de que por aquí estaba, de Pedro, y decía que hay varias, ya no lo hallo por acá, pero nos decía que hay muchas empresas que, para empezar, que tienen afores y que pues ni siquiera pagan impuestos. Aquí está, no es este, pero bueno, por aquí está.
Pepe Salazar, aquí está, muchos saludos, gracias. Dice, empezando porque los dueños de las Afores no tienen buena reputación, algunos son corruptos y otros no pagan impuestos. Y Pepe, de Ricardo Salinas no vas a estar hablando. Nada más te digo. Miren, hay un reporte que es hasta diciembre del año pasado de la Secretaría de Hacienda y nos habla, son, como les decía, Nieves Lanzagorta, son 10 empresas, 10 Afores que están revisadas por la CONSAR, por la Secretaría de Hacienda. Estas Afores son Afore Coppel, Citibanamex, Profuturo, Inbursa, Afore 21, que es de Banorte, Pensioniste, Sura, Principal, Invercap, Afore y Afore Azteca. Y bueno, en este reporte que señala la Secretaría de Hacienda, por ahí tenemos el reporte, ahorita se los pone Emma Juárez en pantalla, y señalaba que por cada 100,000 cuentas registradas, cuántas reclamaciones tienen las Afores, y pues ahorita van a ver, al final de esa tabla, la primerita, la que tiene más quejas, es Afore Azteca, pero pues también ahí se va, muchísimas gracias Emma, se va ahí también con Invercap y con Principal, son las que tienen más quejas en promedio, y las que han tenido menos reclamaciones son Afore Coppel, es la que menos, le sigue Citibanamex, están en empate Profuturo e Inbursa, Banorte es la que sigue, y también tienen ahí lo mismo Pensioniste y Sura, pero estas últimas, Principal, Invercap y Afore y Afore Azteca, son las que más tienen quejas. Y pues bueno, también en la tablita abajo dice, y en porcentaje, ok, bueno, tienen muchas reclamaciones y cuántas resuelven a favor. Y ahí, pues por ejemplo, sí, Invercap son de las que más están resolviendo las reclamaciones, pero pues también vemos casi al final de esa tabla, Afore Azteca, que tiene, por un lado, con la base en la anterior, tiene muchísimas quejas y resuelve muy pocas de las reclamaciones que le hacen. Esta información también la pueden tomar en cuenta a la hora de elegir su Afore, ver cuántas reclamaciones, cuánta gente se está quejando, se está inconformando por los servicios que ofrece, y luego, pues bueno, ok, si son muchas personas, pero cuántas de esas atiende. Eso es otro gran dato. Y esto también que nos pone Emma en pantalla, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo están tardando en dar respuesta? Citibanamex es la que tarda menos tiempo en dar respuesta, en promedio pues 9 días, igual Inbursa 10, Banorte y Pensioniste 11 días, Afore Azteca se tarda un promedio de 15 días, igual Sura, y la que más se tarda en resolver es Afore Principal. Todos estos datos los pueden tomar en cuenta para saber pues cuáles podrían ser mejor, aunado a lo que ya Nieves les decía de los rendimientos, de cuánto es la comisión que están cobrando, es decir, pues del dinero que estamos aportando, también cuánto dinero se quedan en esas empresas. Esto es lo que nos señala sobre cómo elegir, ¿no? Cómo elegir las Afores, pero pues ahora también hay algunos errores que solemos cometer a la hora de elegir nuestra Afore y de seguir el proceso. Y a lo mejor el primer error que cometemos es, pues de entrada, no saber en qué Afore estamos. Bueno, quizá ese no sea tanto el error, sino no acercarnos, no buscar en las instituciones, meternos a una página de internet, preguntar. Estos son algunos de los 3 errores, digamos, principales que nos señala Nieves Lanzagorta en nuestro proceso de las Afores. Yo creo que uno de los principales errores, más que al momento de elegir, bueno, al momento de elegir sería irte
con el que es que un primo me dijo que me cambiara la suya porque él está trabajando para esa administradora ahorita y entonces le voy a hacer el paro, ¿no? Lo ideal es que la escojas tú, que veas, que conozcas las opciones que hay, porque es tu dinero y no es poco dinero y eso es algo en lo que me gustaría hacer énfasis. Según datos del INEGI, es la cuenta más grande que tenemos las familias en México. Lo que tenemos en la Afore es la cuenta con más dinero. Esto no es menor, es, es algo importante. A lo largo de la vida vamos a acumular ahí mucho dinero si seguimos trabajando, si seguimos aportando y pues no es, hay que tomar en serio la decisión de dónde lo vamos a depositar y dónde queremos que se administre. Entonces, mi recomendación es revisar bien, ver cuál nos gusta, ver cuál nos parece una buena alternativa, buscarlos y decirles quiero que mis ahorros estén con ustedes. Y después también mi sugerencia es no volver a pensar demasiado en ello. El estar queriéndote cambiar cada año no necesariamente es la mejor decisión de inversión, porque justo estás desinvirtiendo y volviendo a invertir y la idea del ahorro para el retiro es una inversión de largo plazo y es dejar el dinero el mayor tiempo posible dentro de la cuenta. Entonces, ¿es un derecho que tenemos cambiarnos hasta una vez al año? Sí. Si sucede algo por lo que no estamos conformes con nuestra administradora, también es perfectamente viable y razonable decir me cambio. Pero lo ideal es, una vez que ya decidiste, elegiste, te gustó una administradora, quédate y ve qué pasa, ¿no? Ve qué pasa, ve cómo crece tu dinero. Y más bien lo que yo diría que es un grave error es ignorar la cuenta durante mucho tiempo. Nos pasa mucho en el sistema que las personas llegan a buscar su Afore cuando están a punto de jubilarse. En particular en el caso de quienes se están jubilando en este momento, pues todavía la mayoría son de la ley anterior. Eh, pero sucede que ya, o sea, tengo 65 años, me quiero jubilar mañana y descubren que estaban mal sus datos, que la cuenta no está bien registrada, que faltan depósitos porque nunca revisaron si estaba correcto y entonces a lo mejor tienen dos cuentas y se duplicaron y hay que unificarlas para poder tener realmente el dato de cuánto tienen y demás. Son trámites que como intervienen, además de las AFORES, los institutos de seguridad social, el Infonavit, etcétera, no son necesariamente los más ágiles, ¿no? Entonces, personas que se quieren jubilar mañana y se están dando cuenta que está mal su información, que el sistema, que tienen que corregir temas y demás, es muy frustrante tener que esperar y patear la jubilación, por así decirlo, para en lo que se resuelven temas que no están en tus manos, ¿no? Y por el otro lado, y entonces ahí yo lo que digo es, pues, si te das cuenta a los 25 a los 30 que tu Afore tiene mal algún dato, que tu Afore, que tienes dos cuentas y debieras unificarlas o lo que sea, es algo mucho más sencillo de hacer porque no tienes prisa, porque no pasa nada, lo puedes resolver poco a poco y vas viendo, vas vigilando. Lo ideal, evidentemente, es desde el momento que te das de alta, verificar que tu información esté completa, que esté correcta y darle seguimiento a la cuenta, ir viendo cómo crece, ¿no? Ese es uno de los grandes errores, ignorarla y dejarlo pasar y decir, ya, luego veo, ¿no? Pero con mayor razón, quienes estamos en la ley 97, pues esta cuenta o sea, lo que tengamos ahí es lo que va a ser nuestra pensión. Entonces, ir viendo cómo vamos, usar la calculadora. Acá todas las Afores tienen una calculadora de pensión que puedes entrar y hacer el ejercicio de ver cómo voy, si sigo aportando como voy aportando ahorita, cuánto voy a tener de pensión, me va a alcanzar, no me va a alcanzar, qué puedo hacer para mejorar mi pensión. Ir tomando decisiones para mejorar tu pensión con anticipación es valiosísimo. O sea, yo creo que lo mejor que puedes hacer es justamente estar al pendiente de ese lado y decir, ¿cómo le hago para meterle más? ¿Cómo puedo mejorar, ¿no? A mí personalmente, hay a quien no, ¿no? Hay a quien dice, no, yo la quiero ver una vez al año y me despreocupo. A mí me gusta ver diario o casi diario. Yo entro a la aplicación de Afore Móvil y todos los días puedes ver tu saldo
y todos los días puedes ver cómo se movió la inversión, si creció, si no creció, y puedes ver, por ejemplo, cómo si hay días que el mercado pues tuvo volatilidad y lo que sea, y entonces baja ligeramente el valor, pero al día siguiente se recupera y entonces vas viendo justamente cómo va creciendo, y es muy emocionante, y además la aplicación de Afore Móvil te avisa también qué día la empresa pagó las contribuciones a la seguridad social y ya llegó tu lanita de este bimestre a la cuenta. Todas esas cosas se sienten bien. Desde mi punto de vista, también eso está padre. Eh, y desde luego, ahorrar voluntariamente. Ahora, para el ahorro voluntario, lo mejor que puedes hacer es hacerlo lo antes posible, porque mientras el tiempo, seguramente muchos de quienes nos están viendo saben el valor del tiempo en las inversiones. Y mientras más tiempo dejes tu dinero, menos dinero necesitas invertir porque se multiplica, ¿no? Se hace un efecto exponencial en el que empieza a pagar rendimientos sobre los rendimientos y es valiosísimo cómo crece, ¿no? Entonces, mi recomendación es justamente ahorrar, pero además no decir, todos los meses voy a tomar esta decisión de desprenderme de mi dinero de ahorita y depositarlo en la cuenta, sino si puedes domiciliarlo o incluso llegar a tu empresa y decirle, oye, descuéntame de la nómina y mándalo directo con mis contribuciones que pagas tú, yo sí lo tengo aquí, ¿no? Pues esto es lo que señala Nieves Lanzagorta de la Amafore. Muchísimas gracias, Miguel Ayala, por este superchat. Muchas gracias por tu generosidad. Y dice, escuché cuando corregías o regañabas a Pepe Salazar cuando dijiste que no hablara de Ricardo Salinas. No, era ironía, era chistorretito, era sarcasmo. No, o sea, pero porque por supuesto él no lo mencionó y decía que algunas personas que son dueños de estas afores pues incluso deben impuestos, y entonces por eso les mostraba estos datos que efectivamente la afore de Azteca es la que tiene más reclamaciones, tiene más quejas, no tiene un buen rango además de resolución de estas reclamaciones, y pues tampoco es que lo resuelva y que les diga enseguida no. No me importa lo que tú me estés reclamando. Además, también se toma su tiempo para darles una respuesta que no es satisfactoria para las personas. Entonces, no, por supuesto que no era un regaño, ni al contrario, estaba aprovechando este muy buen comentario de Pepe Salazar, a quien le mandamos un saludo. Una de las dudas que están señalando aquí, por supuesto, es que, pues, ¿dónde saber, dónde conocer cuál es en qué afore estamos, nos han metido? Entonces, miren, les estoy poniendo también en los mensajes, pero para quienes puedan ver este programa más adelante, hay dos formas. Directamente en la CONSAR, que es www.consar.gov.mx /Afore, ahí pueden encontrar cuáles son en qué afores se encuentran, o hay otra página que se llama aforeweb.com.mx. También les voy a poner aquí en los comentarios para quienes están en línea o quienes están acompañándonos en este programa en vivo. Y claro que sí, estoy tomando en cuenta sus dudas, nos dice Ariel Hernández M, a quien le mandamos un saludo. Estaría bueno que hicieras otro programa con alguien que esté respondiendo dudas. Claro que sí, estamos tomando en cuenta todas estas preguntas que nos están enviando, porque de verdad que para este tema de afores es un mar de dudas, y entonces pues vamos digamos poquito a poquito avanzando, y esto también nos sirve para que ustedes se vayan espejeando en otras dudas, vayan aclarando algunas. Son muchísimas, a veces no alcanza el tiempo para poderlo ir resolviendo, a veces unas no tienen que ver con otras, algunas sí van en la misma línea, pero
todas estas dudas que ustedes están dejando aquí, estos comentarios, en primera se los agradezco muchísimo, y en segundo lugar, claro que vamos a tomarlo en cuenta, y a partir de todos estos comentarios que ustedes nos están dejando, les vamos a seguir preparando otros programas, porque si no se acaba este tema en uno solo. Y pues también conforme vayan haciendo de pronto algunos cambios en las leyes, también es pertinente volverlo a mencionar. Así que vamos a seguir hablando de este tema con todas las dudas que ustedes nos están dejando aquí. Muchísimas gracias. Entonces, pues ahí les dejaba las páginas en las que pueden ubicar cuáles son sus afores. Y pues bueno, lo que nos señalaba, en resumen, todo esto que nos dice Nieves Lanzagorta, que es parte de la Amafore, de esta asociación de las administradoras para los fondos del retiro, es pues que en realidad estas cuentas que tenemos son las cuentas incluso más grandes, más cuantiosas que pueden tener las personas a lo largo de su vida. Así que es nuestro dinero, es nuestro derecho conocer dónde está, qué es lo que están haciendo. Como les decía, vamos poquito a poquito en esto. Y pues recuerden que hay que también, tenemos derechos, y los derechos siempre también traen obligaciones, y una de nuestras obligaciones es pues informarnos, saber dónde está nuestro dinero. También esto, pues por supuesto que en la medida que lo podamos hacer, vamos a tener una vejez más tranquila. Como les decía al inicio, hay una realidad, depende de muchísimas cosas, del que el tener un Afore no va a resolver mucho, porque muchas personas están ganando poco, o están las empresas o sus lugares de trabajo los han registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario menor al que realmente están ganando. Entonces, eso también lo hemos señalado en otros programas. Es muy importante que puedan, que lo denuncien, y lo pueden hacer a través del IMSS de manera anónima, incluso cuando las empresas no les estén anotando ante el IMSS, no estén reportando lo que ustedes de verdad están ganando. Y a lo mejor en el momento ustedes pueden decir, bueno, pues así de cualquier manera estoy ganando más, pero el problema ni siquiera es tanto a futuro. A veces puede ser en lo inmediato, como les comentaba en otra ocasión también. Si llegan a tener un accidente o una enfermedad, pues el salario que les va a pagar el IMSS por incapacidad va a ser con base en lo que tenga registrado el IMSS. Si ustedes están ganando realmente 300 pesos, digamos, al día, pero les han anotado con 150 pesos diarios, pues eso es lo que el IMSS les va a estar pagando. Por eso es muy importante que pongamos mucha atención en eso y que lo denunciemos. Se puede hacer de manera anónima. Así que pues terminamos este programa con una serie de derechos, lo que nos dice Nieves Lanzagorta sobre qué derechos tenemos en este tema de las Afores. Muchísimas gracias por todos sus mensajes, por su like, por los superchats, por todo esto que nos cuentan. De verdad, les vamos a seguir respondiendo a estas preguntas que nos están dejando, y bueno, les veo el próximo jueves en Usted, Yo y Otros Como Yo, y les veo a las 2 de la tarde con Romina Gándara. Bueno, en primer lugar, el derecho como trabajador, ¿no? Si tú tienes un empleo formal con derecho a la seguridad social, esto incluye que la empresa haga una contribución a tu Afore para tu retiro. Y esta contribución, además, desde diciembre del 20 que se hizo la reforma, y desde el 23, enero del 23 efectivamente empezó, se está incrementando. Antes de la reforma del 2020, y por eso muchas personas habían escuchado que lo de la Afore no les iba a alcanzar, estábamos ahorrando muy poco, estábamos ahorrando 6.5% de nuestro salario. De ese 6.5, nosotros poníamos 1.125% de nuestro salario, y lo demás lo ponían entre la empresa y el gobierno. Y a partir del 2023, ese 6.5 empezó a subir, y va a llegar, está subiendo gradualmente, todos los años sube un poquito. Este año estamos ya casi en el 10%, estamos ahorrando un poquito menos del 10% de nuestro salario.
todos los meses y nosotros seguimos poniendo ese 1.125 y todo lo demás lo está poniendo la empresa. Y aquí esto va a seguir subiendo y en el 2030 vamos a llegar al 15%. Entonces, bueno, ahí ya estamos hablando de que estamos ahorrando una muy buena cantidad, un muy buen porcentaje de nuestro salario y es nuestro derecho como trabajadores formales que la empresa haga esto por mí. Es nuestro derecho que estemos dados de alta en el seguro social con el salario que realmente ganamos. Es bien importante revisar que en tu estado de cuenta de la Afore y en tu recibo de nómina esté tu salario real, lo que ganas todos los días, no lo que, porque hay muchos trabajadores a quienes los dan de alta con el salario mínimo, pero no ganan el salario mínimo y eso se ve, de momento dicen, ah, está perfecto porque gano más en efectivo o lo que sea, pero eso se ve muy reflejado, sobre todo en el tema del ahorro para el retiro y desde luego en las incapacidades del IMSS y otro tipo de riesgos que pueden tener en términos de seguridad social, ¿no? Y por el lado de la Afore, cada trabajador tiene derecho a recibir su estado de cuenta al menos 3 veces al año. Se manda todos los meses de enero, mayo y septiembre. Ahí vas a recibir el estado de cuenta que te va a informar cuánto tienes, cuánto era tu saldo hace un año, cuánto es tu saldo actual, cuánto ganaste de rendimientos, cuánto te cobraron de comisiones y cuánto se contribuyó por parte de la empresa. En el resumen te va a dar la información del último año y en la hoja de atrás viene un desglose de las contribuciones de los últimos 4 meses. ¿Quién las pagó? ¿De dónde? ¿Cuánto es el salario con el que te están dando de alta y sobre el que se están pagando las contribuciones? ¿Y cuánto te cobró la FORE en el último cuatrimestre, ¿no? Esas son básicamente, esos derechos tienes. Tienes el derecho a hacer un retiro por desempleo una vez cada 5 años, siempre y cuando estés efectivamente desempleada, es decir, que no estés cotizando, que tengas al menos 45 días dada de baja de la seguridad social y no hayas hecho un retiro por desempleo en los últimos 5 años. Tienes derecho a retirar hasta 3 meses de tu último salario o el 11% del saldo de la cuenta, lo que resulte menor de esos dos. Em, ¿Qué pasa con el retiro por desempleo? Hay un descuento en las semanas de cotización. Eso afecta tus probabilidades de recibir los recursos en forma de pensión. Para quienes están en la ley 73, y afecta el monto de tu pensión también, ¿no? ¿Qué pasa con este tema? Pues si alguien lo quiere retirar, es muy útil y muy valioso tener este derecho y hacer uso de ello. Eso ha permitido, de hecho, regresándome a lo que platicábamos hace un ratito, el retiro por desempleo ha permitido que más personas se den cuenta que el dinero ahí está, que no se esté escondiendo, el dinero se entrega, sirve eh, y es valioso, ¿no? ¿Qué otro derecho hay? Pues justamente como se te descontaron semanas y utilizaste este dinero y quien te lo prestó fuiste tú mismo desde el futuro, eh, puedes devolvértelo. Puedes devolver el dinero a tu Afore y recuperar las semanas de cotización que perdiste al hacer el retiro. Y esto me parece muy importante. Yo creo que el dinero también es para resolver los males y el tener eso es un buen salvavidas, ¿no? Otro derecho es a realizar ahorro adicional cada que queramos, como queramos, y a retirar el ahorro adicional. También hay muchas personas que me dicen, es que yo no hago ahorro voluntario en la Afore porque qué tal que después lo necesito y no lo puedo sacar. Toma 2 días máximo que te entreguen ahorro voluntario de tu Afore. Es muy, muy, muy sencillo si quieres retirar dinero de tu ahorro voluntario. Tienes derecho a ser deducible de impuestos las contribuciones voluntarias que hagas si las haces como complementarias para el retiro. Tienes derecho a hacer un retiro por matrimonio una vez en la vida. Ese es un retiro pequeño, ese no tiene un costo, no tiene implicaciones en las semanas de cotización, es por 30 UMAS, más o menos como un poco más de 3,000 pesos. Puedes hacer el retiro una vez que te hayas casado, ¿no? Siempre que te hayas casado después de haber abierto tu cuenta Afore, ahí está, ¿no? Es una vez. Si te casas 2 veces ya no puedes hacerlo por el segundo matrimonio. Em, esos son los principales derechos. Tienes derecho a ser atendido y atendida, que te expliquen en la Afore lo que necesitas, lo que quieras saber, desde luego también. Y por supuesto tienes derecho a heredarlo si llegas a fallecer antes
de tu edad de jubilación, estos recursos se entregarán a tus beneficiarios, a quienes tú designes, siempre y cuando no haya otros beneficiarios legales, porque es un tema que es de pensión, que no podrías decir, se lo quiero dejar a mi mejor amiga si tienes hijos, o sea, primero van tus hijos, pero desde luego es heredable, y tienes derecho a recibir la totalidad de los recursos si no juntas las semanas de cotización. Esto es una gran ventaja del sistema con respecto al anterior. Quien cotizaba en el sistema antes de las Afores tenía contribuciones a pensiones que se iban a pagar las pensiones de otras personas y nunca recuperaba nada si no llegaba al derecho a una pensión. Hoy en día, así hayas trabajado un mes, lo que contribuiste a la Afore se va a invertir y cuando llegues a la edad de retiro te lo van a entregar.